Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, hoy estoy grabando con pijama. Acabo de llegar del gym, me di un baño y me puse la ropa de dormir. Así que estoy bastante cómodo para este video. Hoy les traigo una nueva edición de mi favorito del mes, pero esta vez vamos a hablar sobre un libro que acabo de terminar que me encantó. Es como que cambió mi perspectiva de la vida. Es un libro muy lindo, muy especial y también muy fuerte. Y además de eso, voy a cocinarme la cena porque como acabo de llegar de entrenar, estoy hambriento. Así que no se olviden de suscribirse al canal y de darle like a este y a todos los videos. Y ahora sí, comencemos. Bueno, la verdad es que estoy un poco triste porque siempre cuando yo estoy viendo una serie o en este caso leyendo un libro o algo así, cuando lo termino me siento triste porque es como que no voy a ver más a los personajes y no sé, siempre me pongo triste cuando termino una serie o un libro o algo así. Pero bueno, ¿se acuerdan que les dije que cuando terminara el libro que estaba leyendo se los quería recomendar? Porque siento que es un libro muy especial y como que le puede cambiar la vida a cualquiera y la perspectiva de la vida y de que a veces nos quejamos un montón de las cosas y no sé, quizás del trabajo, de la rutina, de estar cansados y toda la cosa. Y obviamente que eso es válido también, ¿no? Porque tampoco es que voy a decir como que no nos quejemos, no seamos inconformes y todo lo demás, porque es una reacción natural del cuerpo a veces quejarse y a veces sentirse inconforme con las cosas y llegar cansados y sobre todo nosotros que trabajamos y hacemos todas las cosas, ¿no? Por nosotros mismos, digo. Es como obviamente hay días en los que me siento yo particularmente muy agotado y no sé, no puedo moverme de la cama, ¿no? Y bueno, después de leer este libro dije, wow, a veces yo me estreso y me canso por cosas tan normales del día a día y después de leer esta historia y de saber y conocer más por lo que tanta gente pasó, se me hace un poco como injusto, ¿no? Pero bueno, igual como les digo, uno no puede dejar de vivir la vida a su manera por esas cosas, pero sí está bueno reflexionar y ser consciente de que vivimos en tiempos mejores que los de antes. Ay, chicos, hace mucho calor. Bueno, el libro que quiero recomendarles se llama La enfermera de Auschwitz. Es un libro inspirado en una historia real. Es un libro de Anna Stewart y es un libro que se basa en la experiencia que tuvieron muchos judíos en Auschwitz, en los campos de concentración. Al principio, cuando empecé a leer el libro, o sea, como que me preparé un poco mentalmente para lo que estaba leyendo porque pensé que iba a ser un libro muy triste y, o sea, sí lo es, pero más allá de eso es una historia y obviamente que hay partes tristes porque es imposible que no las hayan, pero o sea, yo por ejemplo he visto series que me dejan en un espacio oscuro por semanas de lo fuertes que son y de lo tristes que son y que me han dejado afectado por días, ¿no? Este libro no es el caso y hablo es por la historia que cuenta el libro, no por el contexto del evento, ¿no? Sino es por la historia del libro. Y bueno, para contarles más o menos de qué se trata sin darles spoiler, es la historia de una enfermera que va a los campos de Auschwitz para ayudar a los presos. Ella no es judía, pero muchos piensan que ella formaba parte de la resistencia, que era este grupo de personas en Europa que se rebelaban contra los nazis, ¿no? Y sí era de la resistencia, pero al ser una enfermera y comadrona, ella ayudaba a muchos bebés a nacer. Esa era su profesión, ¿no? Antes de la guerra y durante la guerra y cuando se los llevaron presos. Ella seguía haciendo su labor de comadrona, o sea, para las presas judías que estaban ahí, en su mayoría eran judías.
porque no solamente habían judíos en Auschwitz, que sí era, no sé, quizás el 90%, también había gente cristiana, habían personas gays que las apresaban solamente por su orientación sexual, habían gitanos, habían otros grupos que también estaban ahí siendo exterminados, pero obviamente la gran mayoría, no sé, el 90% de las personas que estaban ahí eran judíos, ¿no? En una situación precaria, sin comida. Este mismo libro cuenta que les daban para desayunar agua de café. Para el almuerzo era agua caliente con papa, una sopa de papa, pero en realidad era agua caliente con papa, con una papa quizás, y para cenar un pedazo de pan con un poco de mermelada o alguna mantequilla o algo así. Y así por meses, ¿no? Entonces esa forma de vivir obviamente es insostenible, inhumana, y es algo que es difícil de procesar porque habían familias enteras ahí que llegaban con sus hijos, con sus nietos, con sus sobrinos, con sus primos, con sus tíos, con sus hermanos, con sus padres, y era una cosa... No cabe en mi cabeza cómo el mundo tardó tanto en darse cuenta de lo que pasaba ahí, ¿no? Porque si bien la guerra duró muchos años, o varios años, y es mucho tiempo, es muchísimo tiempo lo que tuvieron que pasar ahí los que sobrevivieron, porque habían muchos que no duraban ahí ni 6 meses, ni 2 meses, ni 4 meses. Y este libro cuenta la historia de esta comadrona yendo a los campos de concentración, ayudando a las judías a dar a luz y a mantenerse con vida en lo posible dentro de esa pesadilla. Bueno, me vine un momento a mi habitación para que me dé el aire porque hace mucho calor. O sea, en realidad hacen 23 grados, pero quizás es porque me bañé con agua caliente y ahora estoy súper acalorado. Pero bueno, retomando un poco el tema del libro mientras se hace la pasta que estoy haciendo. La enfermera de Auschwitz creo que me enseñó cuánta resiliencia pueden tener las personas, y siento que me puede identificar en muchos momentos de la historia, el sentimiento de querer huir, y aparte siento que no me puedo imaginar lo que debió ser para tantas personas estar ahí dentro. Y si bien había mucha gente, en realidad había mucha gente sola, aunque siempre estaba con gente, ¿no? Era como que llegaban familias enteras y a todos los separaban, y unos se iban a hacer trabajo pesado en un lugar, otros se iban a hacer otro tipo de trabajo pesado en otro lugar. Y me parece una locura cómo separaban a los niños de sus madres y de sus padres, y tenían que pasar por todo eso, o sea, sin tener a sus padres cercanos, sin poder sentirse cuidados, sino más bien todo lo contrario. Y que hayan hecho todo, o que les hayan hecho todo esto de forma sistemática, porque armaron todo como si fuera una fábrica para exterminar personas, y era todo tan inhumano y tan denigrante y tan humillante que no, o sea, es difícil de procesar la vida y en aquellos días y lo que tuvieron que pasar tantas personas y tantas familias. Y todo está plasmado en este libro, ¿no? Porque a pesar de que había tanta oscuridad y tantas cosas terribles alrededor, y de que no comían, no podían dormir bien porque dormían en tablas de madera que era, o sea, en forma de cama, pero eso no era una cama, y dormían de a 10 por cama, en verano sufriendo de calor, en invierno sufriendo de frío. Estamos hablando del frío de Europa, pero el frío de Alemania, el frío de Polonia, el frío de Hungría, o sea, que son inviernos que son extremadamente fríos, y tenían que estar con una pijama de rayas y salir a trabajar desde la madrugada con ese frío de terror, sin abrigo, sin comer, sin dormir. O sea, era una tortura que es difícil de poder ponerse en esos zapatos, porque no hay forma de imaginarse o de poder decir, wow, entiendo lo que pasaron, porque no hay forma de entenderlo. O sea, no se puede entender lo que tuvieron que pasar todas estas personas, y que hubo tantas que sobrevivieron a todo eso y que años después salieron adelante y se reinventaron, hicieron familias como pudieron, y creo que gracias a todos ellos podemos conocer la historia real de lo que pasó y de cómo pasó y por qué pasó.
Y este librito obviamente me hizo cambiar también la perspectiva un poco de la vida, ¿no? Y es curioso que en uno de mis videos dije que o he escuchado a varias personas que veo como modelos a seguir, ¿no? Que son personas que veo como que me gustaría lograr cosas que ellos han logrado, y que estas personas suelen tener en común que siempre dicen que la vida siempre mejora, que siempre, aunque sea poco a poco y aunque a veces parezca lento y muy lejano, que la vida va mejorando, ¿no? Y como que este libro me reafirmó esa frase, porque vi como algunos de sus personajes pasaron por esa pesadilla y al salir de ahí intentaron encontrar una vida y retomar su nombre, porque siento que ese es otro dato, ¿no? De la vida en los campos de concentración. O sea, estas personas perdían su nombre y su apellido y pasaban a ser un número que les tatuaban en el brazo. O sea, pasaban de llamarse Pedro Pérez a llamarse 30.771 o 1540. Eran números que les tatuaban en el brazo. Y los que pudieron salir de allí, cuando fueron libres, muchos recuperaron sus nombres o intentaron recuperar sus nombres. Muchos otros también decidieron ponerse nombres nuevos y apellidos nuevos por el trauma que generó ese lugar y ese acontecimiento. Y quizás algunos aborrecieron su nombre y su apellido y se inventaron otro nombre para que su familia y sus descendientes pudieran vivir en paz en caso de que algo así pudiera repetirse, ¿no? Y supongo que es una marca que queda para siempre en la vida de todas las personas que pasaron por eso o que tienen familiares que pasaron por eso, y de los que quizás hemos sido un poco testigos de eso. Escuché una frase viendo videos sobre eso porque mientras leía el libro me empezó a interesar mucho saber más detalles de eso y empecé a ver muchos documentales y a leer muchas más cosas, y vi un video de un sobreviviente del Holocausto que decía que cuando uno escucha una historia de un sobreviviente de algo como esto, uno es testigo de cómo se siente y por lo que pasó, ¿no? Y que por consecuencia uno pasa a ser un testigo también. Y tomo esa frase, la tomo porque quizás la frase en español no hace mucho sentido y en inglés tiene más sentido la frase, pero siento que es muy cierto y siento que, bueno, sé que obviamente no sé si hay una persona en el mundo que no conozca esta historia y el evento y lo que significa y lo que se hacía allí, pero a veces es bueno también indagar un poco más y conocer un poco más y saber por qué y saber el cómo y saber para qué. Este libro obviamente me ha enseñado muchísimo de la capacidad que tenemos nosotros los seres humanos de resiliencia y de resistencia y de cómo podemos salir de lugares oscuros y de pesadillas como esta. Y siento, cuando digo que me puedo identificar un poco con la historia, es porque obviamente yo, siendo venezolano, creo que como muchos jóvenes que estuvimos allá en Venezuela en la peor crisis del país, yo a veces también me sentí perseguido, ¿no? Y un par de veces tuve que correrle a las bombas lacrimógenas, por ejemplo, y estaba con mi mamá al lado, o sea, tuvimos que correr. Y siento que gracias a Dios no fue algo muy trágico y no tuvimos que ver nada trágico y que no nos separamos en ese momento, porque no me imagino que hubiese sido o cómo me hubiese sentido yo si hubiésemos corrido y nos hubiésemos separado y no sé, o sea, en el momento quizás cuando viví eso no me di la gravedad del asunto, no sabía que eso era tan grave, ¿no? Porque además le pasaba a todos mis amigos, a todos mis conocidos, en todo el país. Entonces, obviamente guardando las distancias, ¿no? Porque siento que lo del Holocausto, o sea, tienen ciertas cercanías con lo que se hacía ahí y cómo perseguían a los judíos y todo, ¿no? Pero bueno, cuando digo que me identifico un poco es por eso, o sea, a eso me refiero, a que me identifico en el sentido de sentirme perseguido por mi manera de pensar y por expresarme y por saber que nada de eso estaba bien, y tuve que pasar tiempo ahí y correr y vivir con miedo todos los días, y obviamente que eso no es
una vida sana para nadie. Bueno, acá tengo mi comida. Chicos, me hice un montón de comida, es una cantidad absurda de pasta, pero... O sea, no creo que me coma todo esto, pero bueno, igual hice un montón para que me quedara para el almuerzo de mañana también, y de acá creo que me va a sobrar algo. Pero bueno, retomando el tema del libro, la verdad es que les recomiendo el libro 100% para los que les guste leer. La enfermedad de Auschwitz es un libro que me ha cambiado la vida y la perspectiva de la vida y de cómo vivieron estos personajes esa época oscura de su vida. Siento que extraño y que voy a extrañar a Ana, a Esther, a Philip, a Naomi, a Ruth, que es la mamá de Esther. No tengo manera de entender cómo Esther tuvo que pasar por todo lo que pasó con su mamá al lado, que era una señora mayor, cómo tuvieron que intentar hacer su vida en los campos de concentración y despertar en la mañana. O sea, bueno, despertar en la mañana ni siquiera existía eso, ¿no? Porque no era despertar en la mañana, o sea, era un tormento desde, no sé, la madrugada a pasar lista, porque, bueno, para los que no saben, pasar lista, eso significaba que todos los prisioneros salieran de sus establos y se pusieran en fila, hacían una selección, ¿no? Y eso pasaba prácticamente todos los días, y eso duraba horas. 3, 4, 5 horas parados en el frío o en el calor. Había un doctor muy conocido que se llama Joseph Mengele. Él es conocido como el ángel de la muerte, que es un señor, bueno, que o sea, su profesión no era la medicina, sino el sadismo. Si quieren saber más de él, lo pueden buscar. Pero bueno, o sea, es incomprensible lo trastornados que estaban estos tipos, ¿no? Es como va más allá de la capacidad de entendimiento de cualquier persona normal. Pero bueno, este señor seleccionaba quiénes estaban aptos para el trabajo y quiénes no. Y como les digo, esto pasaba todos los días con todos los prisioneros. Entonces, en cualquier momento, o sea, cualquier día, cualquier hora, o sea, la vida dependía de un hilo y de la decisión de un loco de la cabeza, ¿no? Y bueno, los que quedaban seleccionados para el trabajo seguían trabajando, trabajo pesado, trabajo forzoso, etc. Y los que no, bueno, ya sabemos lo que pasaba, ¿no? Los llevaban a estas cámaras donde ya sabemos lo que pasa. Y bueno, estas selecciones se llevaban a cabo todos los días. Entonces, imagínense. Por eso les digo que no hay manera de entender cómo, o sea, ese contexto y esa época, este evento, no hay manera de entenderlo, porque estas personas pasaban 12 horas del día haciendo trabajo pesado, sin comer, porque creo que las 3 comidas juntas que les daban en un día no es ni siquiera una porción de comida de ninguno de nosotros, y eran obligados a hacer trabajo pesado. O sea, estamos hablando de fuerza física sin comer 12 horas por día. Hubo una epidemia de tifus, que es una enfermedad que se genera de los piojos, porque no había higiene en ese lugar, obviamente. A estas personas las tenían hacinadas como si fuesen nada, o sea, porque ni los animales viven así. Y bueno, la cantidad de piojos que tenían llegó o sea, hasta un punto tal que se formó una enfermedad de eso, el tifus. Y otras enfermedades, ¿no? Pero el tifus era una de las mayores causas también de la tasa tan alta de muertes que había ahí todos los días, todos los meses, todas las semanas, todos esos años. Entonces, claro, era invivible desde cualquier punto de vista que uno lo vea. No había paz en ningún momento del día, había paz, no había tranquilidad, no había serenidad, porque inclusive en el descanso, o que no había descanso, pero digo, en cualquier momento del día era un tormento, cualquier momento del día era un tormento, por los piojos, por las enfermedades, por el malestar, por la debilidad que sentían de no comer y de estar forzados a trabajar en esos trabajos forzosos.
Entonces por eso digo que no hay manera de entender, ¿no? Por lo que pasaron estas personas. Entonces el libro obviamente también me enseñó a ser eh, mucho más empático con los demás. Y otra cosa que me llegó también un montón al corazón, porque vieron que les digo que el libro me hizo querer buscar bastante sobre este tema. Vi un documental de una sobreviviente del Holocausto. Es una señora que, bueno, sobrevivió a toda la pesadilla de Auschwitz. Ni ella sabe cómo sobrevivió a eso. Y cuando los aliados liberaron los campos de concentración, cuando liberaron a estos, o sea, y cuando los nazis sabían que ya no tenían para dónde ir, ¿no? Porque obviamente estaban perdiendo, ellos mandaron a todos los prisioneros a evacuar los campos de concentración y los estaban llevando a otro lugar, que si no estoy equivocado, se llama Sobibor, no sé cómo se pronuncia en español. Pero bueno, hay un evento muy conocido también como las marchas de la muerte, porque, o sea, eran miles de personas que montaban en un tren o en trenes, en varios trenes, y luego marchaban hasta este lugar donde los exterminaban, ¿no? Y bueno, eso demuestra que ni siquiera en los últimos momentos de la derrota de los nazis, o sea, ni siquiera en ese momento ellos pensaron, algunos sí, obviamente, en huir y otros, etcétera, ¿no? Pero aún así hubo muchos de ellos que procuraron que la tarea que tenían se llevara a cabo, inclusive en el final, ¿no? Y bueno, esta señora que les cuento, ella sobrevivió a las marchas de la muerte. Y es una historia muy triste. Esto no sale en el libro, pero, o sea, el libro no habla de eso. Sí, obviamente que nombra las marchas de la muerte, pero esta señora no aparece en el libro. Y lo que voy a contar no es una historia del libro, porque no quiero hacer spoiler, pero esta señora cuenta que estaba con su mamá y su hermano en estas marchas de la muerte. Y su mamá, obviamente, estaba consciente de lo que iba a pasar, ¿no? A dónde los estaban llevando. Y bueno, su hijo, el hermano de esta señora, era muy chico y dependía básicamente de su mamá. Y bueno, la mamá le dice a esta señora, que para aquel momento era una niña de 6 años, 7 años, le dice que tiene que correr, y que ella, o sea, su madre, no puede ir con ella porque está con el niño, con su hermano, y que su hermano necesita a su mamá, o sea, su mamá no puede correr con un niño encima. Y le dijo a la niña en ese momento que tenía que salvarse, y correr. Y bueno, la niña salió corriendo, llegó a un establo donde conoció a unas personas que la cuidaron y le dieron una identidad temporal. Y bueno, esta fue la última vez que esta señora, o esa niña para ese momento, vio a su mamá y a su hermano, ¿no? Y ya había perdido en los campos de concentración, había perdido a sus tíos, a sus primos, a sus tías, etc. Entonces, imagínense la magnitud, o sea, eso es algo que no puedo ni siquiera, no sé cómo debe ser eso, no tengo idea. No quiero ni siquiera tratar de imaginarme o tratar de entender eso, porque es algo que creo que no es posible para mí. Pero bueno, esta señora, que es una señora muy mayor, y el documental es de hace algunos años, pero bueno, a ella le preguntaban, ¿no? que si podía decir algo al mundo, ¿qué sería? Y ella dice que ella le aconsejaría a todos que acepten más al otro, inclusive con sus más grandes diferencias. Que si uno va al trabajo o a la escuela o a la universidad o a un restaurante o lo que sea, si uno se sienta al lado de una persona que es completamente distinta a uno, que lo acepte y que lo quiera y que no lo odie. Así, o sea, esas fueron las palabras de la señora. Entonces me pareció una enseñanza bastante
linda y que obviamente va ligada a la historia del libro, ¿no? Pero bueno, en el libro, la enfermera de Auschwitz, también obviamente como toda historia, hay una historia de amor y esa parte, y eso también lo atrapa a uno un poco al libro, ¿no? Porque están estas dos personas que se aman y que se enamoraron y que de repente tuvieron que separarse porque se los llevaron como prisioneros, ¿no? Por ser judíos. Y se separaron por años, sin la certeza de si se iban a encontrar, si se iban a volver a ver, si estaban vivos, ni siquiera, ¿no? Entonces es como, esa parte también a uno lo mantiene enganchado al libro. Y bueno, si tienen la oportunidad de leer La enfermera de Auschwitz, se los recomiendo. Es un libro muy lindo, o sea, cuando digo muy lindo me refiero a lo que le deja a uno, ¿no? Como enseñanza. Y siento que es importante saber esta parte de la historia, porque a uno lo deja con muchas preguntas, con muchas variables, como que ¿por qué tardaron tanto en ayudar a todas estas personas? ¿Cómo pudieron por tantos años los nazis hacer todo esto y que no pasara nada, ¿no? Y millones de personas que eliminaron de este mundo sin razón, o sea, por ser quienes eran. Nunca hicieron nada malo, nunca le hicieron daño a nadie, no eran criminales, nada por el estilo. Estamos hablando de que eso pasó hace 80 años, ¿no? O sea, no estamos hablando de una época donde la vida era tan diferente. Obvio que era diferente, pero hay muchos sobrevivientes de ese evento vivos hoy. Entonces hay mucha gente que vive con eso. Entonces, bueno, la verdad es que no quería dejar pasar la oportunidad de recomendarles el libro por si lo quieren buscar. La verdad es que ni busqué si está en Argentina. Yo supongo que sí, está en Argentina disponible en tantas librerías que hay acá. Yo lo compré en Madrid, en la Casa del Libro. Apenas lo vi me llamó mucho la atención y lo compré, pero supongo que es un libro que está en todos lados, así que debería estar disponible. De hecho voy a buscar y les dejo el link en la descripción. Y bueno, espero que les haya gustado este video y que los haya ayudado un poco como a abrir los ojos en el sentido de preguntarse por qué pasaron estas cosas, para qué pasaron estas cosas, cómo es posible que por tantos años el mundo no se dio cuenta o no hizo nada, o por qué tuvo que pasar tanto tiempo para que esta pesadilla terminara. Pero bueno, yo voy a seguir cenando. Además creo que ya hice este video bastante largo y estoy a punto de atorarme, no sé por qué. Y que despierte su curiosidad de saber más sobre el mundo y sobre esta época oscura del planeta y de la historia. Ya saben que pueden buscar La enfermera de Auschwitz de Anna Stewart. Les va a encantar la historia y van a aprender un montón y se van a sentir distintos, se los prometo. Así que bueno, no se olviden de suscribirse al canal y de darle like a este y a todos los videos. Seguirme en todas mis redes, en la descripción del video, como siempre, ya saben, les dejo el link de mi libro 30 años migrando. Está disponible en Amazon, en español y en inglés, en la versión física y digital. Es un libro súper accesible, créanme, y que les va a gustar. Así que bueno, espero que tengan una linda semana y nos veremos el próximo domingo. Bye.